Su santidad. Su santidad San Pío X, pues su nombre secular era Giuseppe Melchior Risardo. Nació en Treviso, Reino de Lombardía, Venecia, el 2 de junio de 1835 y murió el 20 de agosto de 1914 en Roma, Italia. Fue el Papa número 257 de la Iglesia Católica. Ave María, Ave, Ave, Ave María. Vi a una persona salir de su casa a la Santa Misa. Vi que a esa persona le regalaron muchas santas bendiciones por ir a la Santa Misa. Vi que a la familia de esa persona le regalaron muchas santas bendiciones. Muy bien. Vayan a misa. En el año 1347. ¿Un año antes de qué? La peste negra es una enfermedad que te da y te mueres. Muy bien. ¿Y cómo se llamaban tus padres? Lapa y Giacomo. Muy bien, Santa Catalina. A los 6 años mi papá me quería casar. ¿A los 6 años qué pasó? ¿Ibas con quién de la mano? ¿A los 6 años pasabas por la iglesia de quién? De Santo Domingo. Y cuando volteé a mirar me quedé quieta como una estatua porque se me apareció nuestro Señor. ¿Y qué viste? ¿Qué fue lo que viste? ¿A nuestro Señor cómo? ¿Y con quién? Vestido con ropa del Padre. ¿Del Papa? Sí. Del Papa.
y con los apóstoles, ¿Qué apóstoles estaban con él? San Pedro y San Y Pablo. cuando tú lo viste te quedaste así como una estatua. ¿Qué hizo él? Me dio su bendición. ¿Y qué pasó desde ese día, Catalina? Desde ese día todo cambió, porque antes yo era que las muñequitas, pero ese día yo ya aprendí de Dios. Y solo hablabas de Dios. Bueno, ¿y qué pasó a tus 12 años? A los 12 años mi papá me quería casar y yo me rapé para que los muchachos me vieran fea y no quisieran casarse solo Dios. ¿Y entonces qué pasó con tu papá cuando te vio así toda rapada? Se puso bravo y me mandó a trabajar con las criaturas de la casa. Con las criadas de la casa. Y entonces ya después de un tiempo tu papá, ¿qué pasó? Ya como que aflojó. Como mi papá ya me dejó de... El nombre del niño es Santo Tobías. Santo Díaz, muy bien. Tobías, que tenía buenas cualidades, llegó a ocupar un buen puesto en la administración del gobierno en Nínive.
también el San Luis, rey de Francia, y mi papá fue el emperador Alfonso IX, que dividió a Castilla entregando el reino a todos sus hijos. Pero a mí me tocó 24 años luchar contra los moros. Prueba de ello es que les quité y porque mi espada me la dejaron por allá por otro lado. Me encargué también de defender a los monasterios, los conventos y de instruir a todos los militares. En España y en gran parte de Latinoamérica, el rey, ¿quién soy yo? Fernando III, es considerado el patrono de las milicias terrenales, o sea, de las fuerzas militares, y también de los ingenieros, porque la primera ingeniería que existió fue la ingeniería militar, y después la ingeniería civil y el resto de ingenierías. Es el patrono de los ingenieros y también estableció el castellano como lengua oficial de todo el imperio. Hoy en día el castellano se mantiene, al igual que la Iglesia Católica, en toda Latinoamérica, gracias a los buenos oficios que él dejó al principio y que después los reyes católicos ayudaron a propagar. También es considerado como el alférez de Santiago, el alférez de Santiago. Ay, gracias, hija, yo no sabía que estaba de Santiago, y también el caballero de nuestro Señor Jesucristo y un siervo de la Virgen María. En conclusión, es el rey que más hizo bien para que se propagara la Iglesia Católica y se alejaran los moros de España. Construyó grandes catedrales y muchos monasterios. Y murió muy joven, a los 51 años, cuando después de 24 años pues, de vida, de guerras, no ya de tanta pelea, pues ya murió. Y murió gracias a Dios. Esto, si no sois como niños, no podéis entrar al reino de los cielos. Mi hija. A ver, María Vila, que representa a Santa María Magdalena. Bueno, bien saben, soy la hermana de Marta, de Lázaro. ¿Se oye? Mis hermanos, Lázaro, mi hermana Marta. Como han sabido, en mi vida pasada he sido pecadora pública. También cuando escuché que nuestro Señor estaba predicando, no sé, tuve un cierto atractivo a escucharlo y desde ahí empezó mi conversión. También en varias ocasiones que, por decir, en la casa de familia, ya cuando había vuelto, nuestro Señor fue invitado y lo que me gustaba o me hacía sentir reconfortada era estar a los pies de Él y escuchar. Me acuerdo una ocasión en que estaba mi hermana Marta, pero ella estaba colaborando, sirviéndoles a todos. Entonces ella como que me voltea a mirar diciendo, pero no entiendo por qué no me ayuda. Y yo estaba a los pies de mi Señor. Cuando ella le dice un comentario que, Señor, ¿no te parece? O sea, ¿por qué María no me está colaborando? Bueno, algo así. Entonces el Señor lo que le dijo fue, Marta, no debes interesarte por los asuntos del mundo, todo el ajetreo, sino llevar la mejor parte, que es la que está llevando tu hermana al estar escuchando. También fui compañera en el momento de la pasión de nuestro Señor. Quise acompañarlo en todo su camino hasta el momento de su crucifixión y de su muerte. También en varias ocasiones sí se me veía igual adorándolo, escuchando su palabra. En otra ocasión nos enviaron en un barco, íbamos varios, iban mis dos hermanos y llegamos a un puerto
al parecer se cuenta que fue guiado por los ángeles y en donde en la ciudad nos repartimos y empezamos sí, a continuar la palabra de nuestro Señor. También estaba con mis hermanos, pero decidí retirarme, vivir un rato de soledad y fueron 30 años que me dediqué a la penitencia. También recibí la comunión de San Bernardo y se me fundó una capilla. Y ya. Bueno, mi nombre es San Ignacio Loyola. Nací en Loyola, España, en el castillo de Loyola, hijo de don Beltrán de Loyola y María Sáenz. Fui el último de 13 hijos, nací en 1491, cuando reinaban los reyes católicos de España, don Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla. De pequeño me caractericé por mi viveza, por mi inteligencia, por mi guapura, por muchas cosas. Pero por todo eso mis papás quisieron enviarme a criarme, a educarme en la corte. Allí aprendí muchas cosas. Dentro de esas cosas, pues alguna formación moral, alguna formación religiosa. Más eso no me alejó de ciertos vicios mundanos. Después, con el tiempo, me volví capitán de las tropas de don Fernando. Y en el año de 1521 estuve cuando el rey Francisco I quiso sitiar Pamplona. Allá estuve como un valiente, como un caballero. Sin embargo, una pequeña herida de guerra, muy pequeña, una pequeña bala de cañón me rompió la pierna. En ese momento pues me llevaron corriendo al castillo para no quedar cojo, me sometí a muchas cirugías y bien, pues fueron bastante dolorosas y de todas formas quedé cojo, no tanto como hubiera podido quedar. Bueno, durante el tiempo de mi recuperación estuve en cama, fueron muchos meses y no sabía bien cómo emplear el tiempo. Pasaban las horas, yo estaba recostado en cama y quise leer, pedí un libro de caballeros, de amores, de las gestas, de las guerras, algo bastante mundano en realidad. Sin embargo, por la divina providencia, este libro no estaba en el cartón. Entonces me ofrecieron 2 libros, uno con la vida de nuestro Señor Jesucristo y la otra con la vida de los santos. Con la lectura de esos libros, bueno, yo empecé a leer esos libros y me empecé a ver a Cristo como el modelo de santidad. Y a los santos, bueno, los santos, pues en realidad yo estaba buscando la gloria del mundo y ellos están rechazados y tantos pensando que son unos cobardes. Pero cuando uno se da cuenta de la vida de todos estos santos, de San Francisco de Asís, de Santo Domingo, de todos estos niños que han pasado, se da cuenta que son unos héroes. Entonces yo me pregunté, bueno, si San Francisco de Asís pudo hacer lo que hizo, si Santo Domingo pudo hacer lo que hizo, yo ¿por qué no voy a poder ser santo? Así me condujo el Señor hacia mi conversión. Una vez recuperado, fui a Nuestra Señora de Aranzazú, también fui a Nuestra Señora de Montserrat, cerca de Barcelona, tierras españolas, nada de independencia, nada de eso, tierras españolas. Y allí le entregué mi espada. Después de 3 días de estar en Montserrat, le entregué mi espada a Nuestra Señora, espada que quería utilizar para matar a un moro. Y bueno, gracias a Dios no lo hice. Le entregué mi espada a un hijo. Y nosotros habíamos prometido que si Dios nos daba un hijo, nuestro primogénito, lo íbamos a ofrecer en el templo. Y así fue. Nació María. Era una niña hermosa, una niña divina. Tú la veías a los ojos y sentías paz. Se veía la luz en sus ojos. Era una niña hermosa. Pero como la habíamos ofrecido al templo, cuando su mamá terminó de amamantar, ya se la llamó, ¡mi hija! No vino.
Cuando la mamá terminó de amamantar, la entregamos en el templo. A los 4 años, María fue a vivir al templo, porque nosotros la habíamos ofrecido cumpliendo nuestra promesa. Y estando allí en el templo, nosotros morimos. Solo pudimos disfrutarla los 4 primeros años, pero era una niña muy linda. Y después, desde el seno de Abraham, porque en esa época si uno se moría no iba al cielo, desde el seno de Abraham la veíamos. Y era la niña más juiciosa de todas. Y ponía atención a lo que decían los viejos. Era la más ejemplar de todas. Y morimos al final dando gracias a Dios por habernos dado a nuestra hija, que resultó ser nada más y nada menos que la mamá de Jesús, María, concebida sin mancha, sin pecado original, a quien nuestro Señor puso todo en sus manos, a quien nuestro Señor le entregó la humanidad. Y ella adoptó a todos los humanos, así que ella es la mamá de todos, como quien dice, yo vengo siendo su abuelo. Gracias. ¡Ay, llegó! Véanla ahí. Ella siempre ha sido, es que vaca chiquita siempre es ternera. Por eso se ve tan jovencitica. Vamos a hacer la historia del Padre Pro. Los cristeros. Órale, cuate, a poco que llegó el Padre Pro. ¿Cómo está, padrecito? No, yo no soy el Padre Pro. ¿Ah, no? Vamos a hacer el grupo de acólitos, salvo algunos que no vinieron al ensayo, ¿sí? Diga el nombre, que pasen vergüenza. Miguel Ángel. Miguel Ángel. El grupo de acólitos vamos a hacer la vida del Padre Pro, mártir cristero en la guerra que los mexicanos católicos hicieron contra el gobierno comunista, ¿sí? Ha llegado hasta calles aquí. Entonces, Miguel, salir acá. Por favor. 1891. Su padre era ejecutivo en una pequeña villa minera en el estado de Zacatecas. En su infancia demostró ser terrible. Destrozaba las muñecas de sus hermanas, peleaba, hacía berrinches y muchas veces debían de corregirle. Desde pequeño se distinguió por su gran sentido del humor. Era un verdadero cómico, por naturaleza, lo cual le ayudaría enormemente en su ministerio sacerdotal. Su primera comunión se la vio el padre Mateo Correa, mártir por no querer violar el secreto de la confesión. Antes de terminar sus estudios, Miguel comenzó a trabajar con su padre en la oficina de la mina. Miguel amaba a su familia, especialmente a sus 2 hermanas, las cuales entraron a la vida religiosa. Esto enfureció a Miguel. Viendo cuánto había afectado a Miguel la entrada de sus hermanas al convento, su mamá decidió invitarlo a un retiro. De allí salió Miguel transformado y decidido a ser sacerdote jesuita. Ese sí el tiene 11 cara. de agosto de 1911 entró al seminario del Llano, Michoacán. Tenía 20 años. En esta época contrajo una enfermedad mortal, la cual supo siempre ocultar muy bien detrás de su rostro alegre. A pesar de sus comedias y gran sentido del humor, Miguel fue un novicio y religioso grandemente observador de la regla y de sus estudios. El riesgo se convirtió en el estilo de vida de los sacerdotes y religiosos de México, ya que incluso se había prohibido la celebración de la Santa Misa. Muchos fueron encarcelados, torturados y expulsados del país. Muy pronto Miguel, junto con otros seminaristas, recibieron la noticia de que debían marcharse y continuar sus estudios en California. Fue entonces la última vez que Miguel vio a su mamá en este mundo. Después de un tiempo, Miguel y sus compañeros embarcaron para Europa, en donde estuvieron 5 años. Fue ordenado sacerdote el 31 de agosto de 1925.
El padre Pro regresó a un México devastado. El pueblo cristiano resistía a los abusos del gobierno, ante lo cual el presidente Calles había decidido gobernar con mano de hierro. Decía Calles: compatriotas, yo soy enemigo de la casta sacerdotal, del cura intrigante, del cura explotador, del cura que pretende tener sumido al pueblo en la ignorancia, a merced del explotador, del trabajador. Limitaremos el número de sacerdotes a 1 por cada 6.000 habitantes y tendrán por obligación la necesidad de una licencia expedida por el Congreso de la Unión o los estados para ejercer el ministerio sacerdotal. Llegó pues el padre Pro a la capital, ciudad que se convertiría en su parroquia y cuyos parroquianos vivirían como en catacumbas, siempre en secreto, en escondite continuo, huyendo de la policía. Enseguida puso manos a la obra, implementó cada truco que había aprendido, cada disfraz, para poder llevar a Cristo a las almas en medio de la severa persecución. Le era necesario estar en continuas artimañas para lograr evadir a la policía. Organizó estaciones de comunión a lo largo de la ciudad. Estas eran casas donde venían los fieles a recibir al Señor en la Eucaristía. Los primeros viernes el número de comuniones sobrepasaba las 1.200. Se celebraban misas por toda la ciudad antes del amanecer. Se apostaban vigilantes por si llegaba la policía, con claves que cambiaban constantemente. Los que querían confesarse tenían que llegar a los lugares señalados antes de la misa, algunas veces a las 5:30. Era realmente una iglesia de catacumbas, como la de los primeros cristianos, un verdadero testimonio de la fe. De muchas cartas a sus sacerdotes se nota el gran amor que animaba el corazón del padre Pro, la dependencia de Dios, el olvido propio en medio del dolor físico y del peligro, el celo por el Señor y por su gente, y su obediencia a los superiores, representantes auténticos de la voluntad divina para un religioso. El presidente Calles y la policía trataban de acabar con estas organizaciones secretas, arrestaban a los católicos practicantes y en especial a sus líderes, los torturaban y los mataban. Ante la persecución, el padre Pro nunca dejó su ministerio sacerdotal. Se valía de sus dones y sobre todo de su profunda fe para continuar valientemente su ministerio. Hacía unas maniobras que desconcertaban a la policía. He aquí algunas. En una ocasión, yendo por la calle, lo empezaron a seguir unos agentes de policía. Él se dio cuenta repentinamente y se volvió hacia ellos y, fingiendo reconocerlos como amigos, los saludó afectuosamente, abrazándolos e invitándolos a tomar café. Los policías quedaron completamente perplejos y se convencieron de haber equivocado la presa. En otra ocasión, iba el padre Pro en un taxi y de pronto se dio cuenta de que la policía lo venía persiguiendo en otro carro. «Siga usted su viaje sin detenerse», dijo el taxista, «que yo me lanzo a la calle». Y así lo hizo. Pero para disimular el porrazo que se dio, echó luego a andar por la calle concaminado de borracho y diciendo palabras sonoras. La policía creyó que era un verdadero borracho y siguió adelante. Solo unos minutos después se dieron cuenta los agentes de que tal borrachito era el padre Pro y se devolvieron corriendo, pero ya se les había escapado. El movimiento tenía como líder principal al padre Pro y como lema «Viva Cristo Rey». Así, en medio de escondites, incertidumbres, luchas, miedo, fe, valentía, dolor, transcurrió cerca de 1 año y medio. El presidente Calles lo mandó a arrestar. Acusándolo de haber sido responsable de un complot y de atentados y acciones revolucionarias contra el gobierno, siendo todo ello absolutamente falso. Lo encarcelaron y le dieron sentencia de muerte. El 23 de noviembre de 1927, camino al lugar del fusilamiento, uno de los agentes le preguntó si le perdonaba.
El padre le respondió: no solo te perdono, sino que te doy gracias. Le dijeron que expusiera su último deseo. ¿Cuál es su último deseo? Quisiera rezar. El padre Pro dijo: quiero que me permitan rezar. Se arrodilló unos momentos. Antes de recibir la descarga, el padre Pro en pie extendió los brazos en cruz. Tenía el rosario en una mano y el crucifijo en la otra. Exclamó: ¡Viva Cristo Rey! Esas fueron sus últimas palabras. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Viva Cristo Rey! ¡Fuego! Oración: venerable Padre Pro, que supiste vivir tu vocación en las más difíciles circunstancias, ayúdanos con tu intercesión a ser católicos valientes y no ceder ante las tentaciones de este mundo.